A continuación presentamos el proyecto titulado Fabricación de microesferas de alginato con líquido amniótico humano inmovilizadas en un hidrogel de quitosano para el tratamiento de adherencias abdominales postquirúrgicas y posterior evaluación in vitro. Este proyecto es presentado por Daniela Cifuentes, Laura Delgado, María Angeli, Fernando Gómez, María Clara Medina y Andrea Torres. Las adherencias intraabdominales es la complicación quirúrgica más frecuente en la cirugía general y pélvica, causando infertilidad, dolor, obstrucción intestinal, aumento de la dificultad en la reoperación y el aumento de los costos operatorios. El peritoneo es un órgano de 1.8 metros cuadrados que cubre toda la cavidad abdominal en su cara interna. Está compuesto por células mesoteliales, una lámina basal, estroma subendotelial y es rico en ácido hialurónico. El sangrado peritoneal en una cesárea está a unos 700 centímetros cúbicos y se vierten más o menos 1000 centímetros de la bolsa amniótica a la cavidad peritoneal, y cuando reoperamos las cesáreas encontramos que hay muy pocas adherencias. La incidencia general de las adherencias es el 93%, pero al revisar todas las causas de cirugía es el 67%. Hay múltiples investigaciones publicadas en la literatura para el tratamiento de adherencias intraabdominales con líquido amniótico, y sus resultados son prometedores. Hay múltiples estudios en la literatura con modelos animales utilizando líquido amniótico, hidrogeles de quitosano, hidrogeles con medicamentos de liberación lenta, lo cual apoya nuestra pregunta de investigación. Actualmente contamos con algunos métodos para control de las adherencias, ajustando la técnica quirúrgica, disminuyendo el tiempo quirúrgico y aplicando coadyuvantes como membranas de celulosa o geles específicos, con un pobre resultado y una baja reproducibilidad. Es necesario buscar una solución a este problema, porque los antiinflamatorios, corticoides, antihistamínicos y fibrinolíticos no han tenido resultados reproducibles ni satisfactorios. Mencionado lo anterior, surge nuestra pregunta de investigación. ¿Es posible fabricar un biopolímero que libere líquido amniótico de forma controlada para el tratamiento de adherencias abdominales posquirúrgicas? Investigamos dos biomateriales que han sido muy utilizados con fines de regeneración y reparación de tejidos, el alginato de sodio y el quitosano. Ambos son biocompatibles, biodegradables. El alginato de sodio es no antigénico y el quitosano forma geles a pH ácidos. El sistema está conformado por un hidrogel físico de quitosano para inmovilizar microesferas de alginato que vehiculizarán líquido amniótico dentro de la cavidad peritoneal. Por lo tanto, nuestro objetivo general es desarrollar un sistema compuesto de biopolímeros para el tratamiento de adherencias que permita la liberación de líquido amniótico de forma controlada. Los específicos son desarrollar una estrategia de síntesis que responda a la liberación del líquido de manera controlada, verificar el cumplimiento de los atributos de síntesis por medio de técnicas de caracterización física, química y biológica, y modelar el biopolímero con líquido amniótico en cada capa de la piel, músculo y peritoneo. A continuación se observa la metodología utilizada para sintetizar, caracterizar, esterilizar y modelar el sistema con biopolímeros in vitro, clasificados con un código de color en donde el morado indican los pasos realizados para la caracterización. Los demás corresponden a la síntesis, esterilización y modelado. Iniciaremos con la síntesis del biopolímero. Para sintetizar las microesferas se prepara una solución de alginato de sodio al 3%, para la cual este se diluyó en líquido amniótico. Se prepara una solución de reticulación de cloruro de calcio al 1 molar y luego a este se le extruyó gota a gota la solución de alginato para formar las microesferas. Como se puede observar, la tabla y la imagen presentan las distintas formulaciones hechas al sintetizar las microesferas de alginato de sodio al 3%. Se incluyeron controles negativos donde el alginato se diluyó en agua tipo 2 en vez de líquido amniótico. Para sintetizar los hidrogeles, con ácido acético al 2% se disuelve quitosano a una menor concentración para el hidrogel químico que para el físico, dado que a este además se le añaden 30 microlitros de glutaraldehído como agente entrecruzante. Luego se mezclan las soluciones y se les hacen 3 lavados. Continuaremos con la caracterización del biopolímero. Para llevar a cabo la espectroscopía de transmisión de infrarrojo con transformada de Fourier y el análisis termogravimétrico fue necesario liofilizar y macerar los biomateriales previamente. Para la FTIR se usó un espectrofotómetro de infrarrojo que arroja el espectro de vibraciones en los enlaces químicos presentes del biomaterial. Para el TGA se utilizó una máquina que va aumentando la temperatura y registrando el porcentaje de pérdida de peso simultáneamente. Teniendo estos resultados, al hacer una comparación con la literatura, se pudo verificar que la síntesis de los materiales se realizó correctamente.
Se pudieron evidenciar con la FTIR los grupos funcionales del alginato de sodio junto con los grupos funcionales que deseábamos encontrar del líquido amniótico para la prevención de las adherencias. Por ejemplo, se observa un pico característico y amplio que coincide con enlaces OH del grupo inositol propio de los lípidos como el fosfatidil-inositol, grupos funcionales de las proteínas y lípidos del líquido amniótico como son los grupos amida 1 y 2 y los enlaces característicos del material como los que se registran con la comparación realizada con la literatura en color rojo. El FTIR realizado en los hidrogeles de quitosano tanto físico como químico identificados en rojo y azul respectivamente permitieron observar coincidencias de vibración espectral en los enlaces CH, amida 1, NH2, amida 3 y vibraciones del esqueleto propias de la estructura piranósica, a excepción del enlace OH, como se observa en la comparación realizada en la literatura que es la gráfica de color negro. En la imagen se observa el termograma de las microesferas de alginato de sodio, en la que se evaluó el 47% de pérdida de peso, llevándola a una temperatura máxima de 289 grados centígrados. El primer 10% de pérdida de peso transcurre hasta los 214 grados, de ahí en adelante se observa una caída rápida de peso hasta llegar cerca de los 300 grados. Sin embargo, para observar toda la zona de descomposición del material, se debió llevar el ensayo cerca de los 600 grados. Se compara el termograma con una curva de alginato de sodio comercial obtenida de la literatura en color rojo y se concluye que la muestra tuvo un comportamiento estable dentro del observado. Este ensayo se debe realizar también a los hidrogeles de quitosano. La microscopía óptica se realizó para evaluar la síntesis del material al observarlo e identificar sus características. En la primera imagen se observan los hidrogeles de quitosano químico y físico tanto en una versión húmeda como en otra liofilizada. Solo fue posible observar los poros en el hidrogel físico como se muestra en la imagen ampliada. En la imagen inferior se aprecian las microesferas de alginato con una superficie relativamente lisa, escasos poros. En realidad se esperaba observar más, por lo cual se trabajará en aumentar esta porosidad. Con la intención de estudiar la tasa de liberación de las proteínas del líquido amniótico contenido en las microesferas, se realizó una cuantificación de proteínas del fluido en el que éstas se mantuvieron sumergidas durante 2 días. Para lograrlo, se utilizó el PUSBCA Protein Assay Kit, en el que se hizo una curva de calibración con albúmina de suero bovino, usando como control positivo el líquido amniótico puro y como negativos el fluido de las microesferas que no fueron hechas con líquido, sino con agua tipo 2. Ninguna de las muestras del fluido donde estaban sumergidas las microesferas arrojó un resultado positivo para presencia de proteínas de acuerdo al color que se rectificó por absorbancias. Se demostró que en 2 días las microesferas no han liberado suficiente líquido amniótico como para ser detectable, por lo que se deberá cambiar la formulación de estas y se permita liberación entre 1 y 2 días posteriores a su síntesis como se requiere. Los valores de absorbancia de los pozos con concentraciones conocidas de albúmina de suero bovino se usaron para realizar la curva de calibración, que será útil para hacer la cuantificación de proteínas liberadas una vez se reformule la síntesis de las microesferas. Con el mismo fin y como la cuantificación de proteínas no arrojó resultados positivos para presencia de proteínas en el fluido donde las microesferas estuvieron suspendidas por 2 días, se realizó una espectrofotometría de nanovolúmenes para este fluido, pero esta vez dejando las microesferas suspendidas por 7 días. Lo obtenido muestra que los mayores valores de absorbancia son aquellos donde las microesferas fueron hechas a partir de alginato disuelto en líquido amniótico y la menor absorbancia es la de las disueltas en agua tipo 2. Esto quiere decir que las microesferas con líquido amniótico al cabo de 7 días sí liberaron proteínas y compuestos de interés. Para estas pruebas primero se toma el peso en seco de los materiales. Para el adenchamiento que se hace para evaluar la cantidad de agua absorbida por el material, este se sumerge en agua tipo 2 y se pesa en seco cada 20 minutos durante 1 hora y media. En el caso de la prueba de degradación, que se hace con el fin de evaluar el comportamiento del material al estar expuesto a unas condiciones similares a las que estaría dentro de un humano con una incisión, se registra el peso en tiempos distanciados por aproximadamente 4 días. Lo anterior es distinto para el hidrogel físico de quitosano, en el que se hacen registros cada 20 minutos por 2 horas. Los resultados para las microesferas de alginato muestran que la presencia del fosfato de calcio permitió que la liberación del líquido amniótico se diera más rápido, por lo que es un gran candidato para los siguientes ensayos. En cuanto a los hidrogeles de quitosano, dada la rápida degradación del físico, será este de gran utilidad para lograr liberar las microesferas en la ventana de tiempo adecuada. Sin embargo, para esto se deben repetir pruebas para obtener resultados cuantitativos. Nuestras muestras se esterilizaron con radiación gamma. Se logró eliminar todos los microorganismos que podrían haber estado presentes. El proceso inicia al ubicar los materiales con un dosímetro en su superficie dentro de un contenedor de aluminio que los transporta.
Cada material tiene parámetros de dosis definidos para asegurar que queden bien esterilizados. Las microesferas de alginato y el hidrogel de quitosano se deben exponer a 30 kg. El transportador con los materiales rodeará la cámara de irradiación con cobalto 60 para que estos sean expuestos a la radiación por todos los lados. Al terminar, se retiran los dosímetros para su posterior lectura. Este método se seleccionó por su efectividad, alto grado de penetración y porque se puede hacer uso inmediato de los materiales luego de la irradiación, entre otros. Adicionalmente, el proceso de esterilización se llevó a cabo en este punto de la metodología porque es un proceso clave para evitar resultados falsos en la prueba de agregación plaquetaria, que es la que sigue en el flujo de los ensayos realizados para la caracterización de los materiales. De acuerdo a la norma ISO correspondiente, se decidió la cantidad necesaria de cada biomaterial para hacer los extractos para la prueba de agregación plaquetaria. En el caso del hidrogel de quitosano se usaron 30 centímetros cuadrados y para las microesferas 1 gramo. Se suspendieron en PBS y se mezcló al ponerlos en agitación a 37 grados Celsius por 24 horas. Luego, por centrifugación, se obtuvo el sobrenadante que fue congelado. Para la prueba de agregación plaquetaria se centrifugó una muestra sanguínea para separar el plasma de los glóbulos rojos. Este se mezcló en proporción 1 a 1 con el extracto de los biomateriales o con los controles positivos usados que fueron ADP, sabiendo que es un agregante suave de plaquetas, colágeno, que es un agregante intermedio, y trombina, que actúa como agregante fuerte. Esto con el fin de comparar sus absorbancias con las de las muestras de los extractos de los biomateriales y así determinar si estos agregan plaquetas de forma suave, intermedia o fuerte. Se encontró que la absorbancia de la muestra con extracto de microesferas de alginato fue similar a la del colágeno, mientras que este valor para el quitosano fue más cercano al de la trombina. Se pudo concluir que las microesferas agregarán plaquetas de forma intermedia y el hidrogel lo hará de forma fuerte. Teniendo en cuenta que el propósito de nuestro estudio es evitar la formación de adherencias abdominales, el efecto fuerte de agregación plaquetaria del quitosano será indeseable. Por eso se debe estudiar la posibilidad de modificar su superficie con polietilenglicol o polietileno propuesto previamente por otros autores para que cambie su efecto agregante. A continuación, les comentaremos el desarrollo del modelado que se realizó para este proyecto con la utilización del programa COMSOL. Para la primera parte del preprocesamiento en COMSOL, se dibuja la geometría respectiva, estableciendo dónde se encuentran los biomateriales y las capas fisiológicas que hacen parte del modelamiento, tomando en cuenta datos de las capas de la piel, del músculo, del peritoneo y del alginato respectivamente. Como se puede observar, las microesferas se encuentran en la parte inferior después de la capa del peritoneo, que es donde se requiere que llegue la molécula de interés. Posteriormente, se escogieron las ecuaciones gobernantes del modelo, tomando en cuenta la ecuación de transporte de especies diluidas en medios porosos. En esta se puede observar que gracias al supuesto de que no hay algún cambio en la porosidad, el tiempo resulta constante y no hay existencia de transporte convectivo. Para el modelamiento en 2D no se había establecido y construido el hidrogel en el que estaban sumergidas las microesferas y por esta razón no se tienen en cuenta para este modelo y apenas se estableció con 3 microesferas. Las condiciones iniciales para el modelamiento 2D se estableció una frontera sin flujo. En la parte superior vemos las condiciones iniciales para la pared del peritoneo, que es de 0 mol sobre metro cúbico, y en la parte inferior las condiciones iniciales para las microesferas correspondientes a 5 mol sobre metro cúbico. Asimismo, para las condiciones iniciales del modelado 3D, se estableció que todos los bordes del modelo se encontrarán sin flujo, una concentración inicial de 0 mol sobre metro cúbico en la pared de las capas de la piel y una concentración inicial de 6 mol sobre metro cúbico para las microesferas que se encontraban en la parte inferior. Se observa que para el análisis de convergencia de malla para el modelo 2D se escogió la malla número 7 correspondiente a la más fina, debido al número de elementos hallada. Este se determinó con 2400 segundos. Para el modelo 3D, el gasto computacional en el mallado extremadamente fina y extra fina fue imposible de modelar. Por esta razón, este modelo va desde extremadamente gruesa hasta más fina. En este modelo se escogió la malla normal, pues es donde se evidencia un cambio menor al 30% para tener una aproximación más exacta del modelo con mayor número de elementos. Asimismo, este modelo se corrió con 3600 segundos. Esta es la representación de la gráfica punto del mallado correspondiente a cada modelo en el punto de corte. Se concluye que la concentración llega a un punto máximo más rápido en el modelo 3D y con una mayor amplitud de tiempo. En el presente GIF se evidencian las zonas de mayor concentración en rojo, donde se
B, en mayor medida en las microesferas a medida que avanza el tiempo. En esto se determinó que la concentración lograba darse por completa en 600 segundos. Se realizó la gráfica de sensibilidad para ambos modelos 2D y 3D, graficando la variancia con respecto a la porosidad, la concentración y el coeficiente de difusión para observar cuál fue el parámetro más sensible. Se pudo confirmar que la concentración inicial realizaba una alteración que afectaba de manera significativa. Sin embargo, la porosidad, aunque es un parámetro esencial, se evidencia cambio cuando es significante. Del coeficiente de difusión se puede observar que resultó tener una varianza relativamente pequeña. Por otra parte, se pudo comprobar que en el modelo 3D la concentración genera un mayor impacto debido a que en este se tiene una capa adicional por la cual la concentración debe pasar el hidrogel. Como conclusiones está que la síntesis de ambos materiales fue correcta rectificando con la FTIR, el TJ y la microscopía óptica. La caracterización de los biomateriales permitió considerar que la formulación de las microesferas de alginato debe modificarse para lograr que la liberación del líquido amniótico ocurra entre 1 y 2 días después de su síntesis. Esta es la ventana temporal en la que se requiere que el líquido amniótico actúe dentro del proceso de la formación de adherencias. Las pruebas de hinchamiento y degradación permitieron concluir que la presencia de fosfato de calcio en las microesferas permitió que la liberación de líquido amniótico ocurriera más rápido, por lo que es un gran candidato para tener en cuenta en su reformulación. También posibilitaron elegir el hidrogel físico de quitosano sobre el químico para inmovilizar las microesferas porque su degradación ocurre rápidamente. Además, dado que se encontró que el quitosano es un agregante plaquetario fuerte, se debe pensar en modificar su superficie con polietileno o polietilenglicol para cambiar esta propiedad que posee. Por último, para el modelamiento se escogió la malla normal en 3D, dado que se evidenció el cambio mínimo entre todas las mallas y con un mayor número de elementos. Además, se logró robustecer el modelo agregando la capa de hidrogel y un mayor número de microesferas, lo cual se evidenció en una disminución en la sensibilidad. Como trabajo futuro, se propone reformular la composición de las microesferas de alginato de sodio, la modificación del quitosano para que no actúe como un agregante plaquetario fuerte, hacer TGA y pruebas cuantitativas de H y de hidrogeles de quitosano, realizar un modelo multifísico más robusto, implementar un modelo de transporte de calor y finalmente hacer una investigación más profunda del componente activo.